Si existiera un método, un código para la definición perfecta de un asesino en serie, el mejor ejemplo sería el asesino del Zodíaco. Y es que hay crímenes que de una u otra manera cambian el destino de un país. Inglaterra ha tenido muchos, desde los asesinatos de Whitechapel. Me puede llegar a la memoria el cometido por dos pequeñitos de 10 años que torturaron y asesinaron a otro pequeñito de 2 en Liverpool. Un tema que trajimos a De Mente Abierta en el capítulo 8 de nuestra primera temporada. España sin lugar a dudas lo tuvo en el caso del asesinato de las niñas de Alcácer, un tema que tenemos pendiente para nuestra cuarta temporada. En América Latina podemos citar a la Argentina, con el caso Monzón, y el más cercano, el asesinato del Dr. Alberto Nisman, ambos dignos de análisis y debate por el misterio que implican. Pero aquí en Estados Unidos, a pesar de su infinita lista de nombres infames, la serie de ataques perpetrados por el asesino del Zodíaco se convirtieron en una especie de canon de lo que debía ser un asesino en serie. Que jamás se detuviese al criminal, con toda seguridad fue el factor que terminó convirtiendo al asesino del Zodíaco en una obsesión para decenas de miles de personas en todo Estados Unidos y en el mundo. Un estatus de fama que supera con mucho su alcance real porque apenas dejó 7 víctimas, incluso 2 sobrevivieron. Así que cada cierto tiempo aparece una nueva teoría que intenta responder de una vez por todas la pregunta: ¿quién era el asesino del Zodíaco? En 2014, por ejemplo, un tal Gary L. Stewart publicó un libro de memorias en el que afirmaba que su padre era el asesino del Zodíaco. Una de las más impopulares, aunque difundidas, es la de un antiguo profesor de San Luis, Thomas Henry Horan, autor de The Myth of the Zodiac Killer, que, como su nombre lo indica, intenta desmontar la existencia de dicho asesino. Infinidad de libros e incluso películas de honrosa calidad nos delinean cada cuanto una teoría, y ni hablar de la cantidad de veces en que de cuando en cuando nos avisan que han descifrado uno de sus códigos. La última de estas noticias la tuvimos hace apenas unos meses. Pero ¿qué les parece si entramos de lleno a la historia de la que hoy nos ocuparemos y con la que iniciamos un nuevo ciclo? Una nueva temporada de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Vamos a volver a la historia original y finalizaremos con algunas de las más descabelladas teorías sobre su identidad. Yo soy Valdra Torres y les invito a ponerse cómodos para recibir su dosis de morbo. Esto es El asesino del Zodíaco. Iniciamos nuestra tercera temporada. ¿Qué vivieron para volverse tan insensibles? ¿Cómo diseñan los planes para realizar actos tan atroces y llevarlos a cabo, en la mayoría de los casos, sin ningún remordimiento? ¿Los criminales nacen o se hacen? ¿Qué los vuelve asesinos seriales? Para algunas personas la mente de los violadores y asesinos resulta enigmática y llamativa, impenetrable, tanto que a veces se vuelve una especie de adicción, una necesidad de saber más y conocer sus características y sus instintos oscuros y profundos. Los casos de asesinos varían, y aunque no todos llegan a ser tan sonados y mediáticos como Ted Bundy o el asesino del Zodíaco, la atracción y el morbo que generan es innegable. Si tú eres de esos que se pregunta qué pasa con los psicópatas y sociópatas en un mundo tan loco y convulsionado como el nuestro, este es tu lugar. Esta historia comenzó un 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron asesinados en Benicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaba asistir a un concierto navideño en Hogan High, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Alrededor de las 10 de la noche, la pareja se estacionó en un cruce de Lake Herman.
Justo en ese momento, el asesino se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio 2 coches. Uno de ellos, el de la pareja, vacíos. Momentos después, escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro porque tenía la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez a la cabeza y 5 veces a la espalda de la joven, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de él. Ella dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. También el detective sargento Les Dombalt, de la oficina del sheriff del condado Solano, investigó el crimen, pero en ese momento no se encontraron pistas sólidas. Michael Mageau y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969, en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, Vallejo. Ellos solo se encontraban a poco menos de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella, de Darlene, cuando a su lado aparcó otro coche. El conductor salió, luego volvió a su coche, esperó unos 10 minutos y volvió. Una vez aparcado detrás de ellos para evitar que escaparan, este individuo se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Lager 9 milímetros. A los 40 minutos pasados de la medianoche del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de la policía de Vallejo lo sucedido. Pero no solo eso, confesó que él lo había hecho y que también era el asesino de Jensen y Faraday, asesinados hacía 6 meses. La policía arrastró la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Spring-Tolome. El asesino estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Darlene fue declarada muerta en el hospital. Michael sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, el asesino reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que develaba su identidad. Él fue muy claro: las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo día, ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Esto comenzaba a afirmar que aquella amenaza conformaría no únicamente la primera muestra de una sucesión de alardes y juegos que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, emprendió la vanidad del psicópata, aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción de San Francisco Examiner y en ella decía: querido editor, este es el Zodíaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo, el cual le pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, de Jensen y Ferrin. El 8 de febrero de 1969, una semana después que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Según ellos, contenía un mensaje mal escrito en que el asesino parecía hacer referencia al juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque eso ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de una lucha mediática que Zodíaco mantendría con las autoridades y con la prensa.
El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que, en caso contrario, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Outreach. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Él usaba una capucha de verdugo negra, con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho, con un símbolo de apariencia reticular, un círculo con una cruz al centro. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Hartnell cree que se trataba de una .45. El encapuchado les dijo que era un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge, en Montana, en donde, según él, había matado a un guardia y también había robado un coche. Y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico previamente cortadas y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartnell y los apretó después de descubrir que ella los había dejado flojos. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell. Y al lado escribió: Vallejo 12-20-20-68-74-69 septiembre 27-69-630 by knife. Más o menos a las 7:40 de la noche, el hombre llamó a la oficina de la policía encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavados de auto de Napa en Main Street por el reportero de radio Key-Bone, Pat Stanley. Solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a unos 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso en la base de datos. Un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en la ensenada próxima, descubrieron a las víctimas, al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, unos policías forestales del condado de Napa, Dave Collins y Ryland. Ellos fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena de ese crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beachy Springs, a casi 30 kilómetros, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard estaba inconsciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó de la descripción del atacante. Hartnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después. Pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Getty, en San Francisco, y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stine fue hasta una calle más adelante, la calle Cherry. El pasajero le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces, agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto
por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 de la noche, quienes llamaron a la policía. Mientras el crimen se desarrollaba, los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron, explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fouque, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizá 10 segundos. Su compañero, Eric Selms, no vio al hombre. La radio les había alertado para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico. Así que no tuvieron motivo para detener al hombre. Pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fouque fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Fouque se dio cuenta de que había pasado al lado del asesino. El oficial concluyó que Zodiaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero obviamente el asesino había desaparecido. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato hablado del asesino de Stein, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato robot. La edad del Zodiaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toschi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos a 2.500 sospechosos en un periodo de 2 años. El 14 de octubre de 1969, el Chronic recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que él era quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio High. A las 2 de la mañana, el 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodiaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland, exigiendo uno de los prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Bailey, apareciesen en el show televisivo de mesa Exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey sí. Se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas, y entonces alguien, afirmando ser el Zodiaco, llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Bailey aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodiaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Bailey fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos después de haber disparado en contra de Stein. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronic el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodiaco. Ese mismo día, Don Fouque escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Claro, según él. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas por decodificadores en su momento,
pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones del codificado. Finalmente, el 5 de diciembre del año pasado, hace poco, en el 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados, pero de eso nos ocuparemos más adelante. Vamos a continuar con la historia original. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto a San Bernardino, a Petaluma, para visitar a su madre. Estaba embarazada de 7 meses. Llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y Jones inició la marcha. La llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirla hasta la próxima gasolinera, por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, él eludió la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones pudo saltar del auto junto con su hija y se ocultaron en el campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Jones pidió ayuda para llegar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió la presencia del retrato hablado del asesino de Paul Stine y lo reconoció como el plagiario de ella y de su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Kathleen Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery de Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio a la policía, aseguró que el tipo no se había bajado del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió: «Mi nombre es», seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en el Golden Gate Park, acaecida el 8 de febrero de 1970. Pero añadió: «Hay más gloria en matar a un policía que a un ciudadano, porque un policía puede disparar en respuesta». La carta incluía un diagrama de una bomba que el Zodíaco afirmaba que usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió: «El círculo cruzado igual a 10, departamento de policía igual a 0. Zodíaco también envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970, dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: «Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión», seguido por la firma del círculo cruzado del Zodíaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos que el diario publicara detalladamente sus escritos.
También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones zodiaco. En la misma carta escribió: le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros. Se ha propuesto que zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich, ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 de la mañana. Radetich se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Radetich falleció 15 horas después. El Departamento de Policía de San Francisco negó que el zodiaco estuviera involucrado en el asesinato, pero el crimen aún permanece sin resolver. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, el zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien una carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con el círculo cruzado igual a 12 y SFPD igual a 0. En una misiva enviada al Chronic sellada el 24 de julio de 1970, el zodiaco también se adjudicó el secuestro de Kathleen Jones, 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el zodiaco parafraseó una canción del Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzado y una nueva puntuación. Su círculo cruzado igual a 13, Police Division igual a 0. El 7 de octubre de 1970, el Chronic recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas, firmada con el símbolo del zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición del Chronic y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Tochi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el zodiaco. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronic, Paul Avery, que había estado cubriendo el caso del zodiaco, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticular. Escrito al reverso de la tarjeta se encontró una anotación: Peekaboo, está condenado. La amenaza fue tomada muy en serio y la historia recibió primera plana en el Chronic. Poco después, Avery recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre las actividades del zodiaco y el caso irresuelto de Cherry Joe Bates, ocurrido 4 años antes en el colegio de Riverside, en el área de Gran Los Ángeles, a más de 400 millas al sur de San Francisco. Paul reportó sus hallazgos en el Chronic el 16 de noviembre de 1970. El 30 de octubre de 1966, Bates paseaba a la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 de la noche. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca entre 2 casas abandonadas en proceso de demolición. Debido a la renovación de las instalaciones del campus, los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Ella fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarla. Un reloj de pulsera de hombre de la marca Timex con la correa rota fue hallado cerca. El reloj se había detenido a las 12:24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes.
También se descubrieron huellas de calzado de tipo militar. Un mes después, el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y la Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advirtió que Bates no era la primera ni sería la última. En diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio Riverside, titulado Enfermo de vivir, indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a la de las cartas del zodiaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH. Sherwood Morritt, analista de los documentos cuestionados, dijo que en su opinión el poema fue escrito por el zodiaco el 30 de abril de 1967. Exactamente 6 meses después del homicidio de Bates, tanto el padre de Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas, garabateando a mano el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía. Bates tenía que morir, habrá más. Con un pequeño garabato que parecía la letra Z, la copia enviada a Joseph Bates decía: ella tenía que morir, habrá más, esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de haber sido publicado por Paul Avery el primer artículo sobre Bates, el Zodiaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en la cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de su actividad en Riverside. Pero solo están encontrando las fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor atrás. La conexión entre Cherry Joe Bates de Riverside y el Zodiaco es incierta. El Departamento de Policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodiaco, pero conceden autenticidad a algunas cartas que posiblemente son obra suya, clamando un crédito falsamente adjudicado. El 22 de marzo de 1971, una postal fue enviada al Chronicle dirigida a Paul Avery, presuntamente del asesino del Zodiaco, aparentemente adjudicándose la desaparición de Donna Lass, ocurrida en South Lake Tahoe, California, el 26 de septiembre de 1970. Confeccionada de un collage de anuncios y de letras de revista, presentó una escena de un bosque de pinos y el texto: Sierra Club buscando víctima 12. La mirada por los pinos. Paso Arias Lake Tahoe, alrededor de la nieve. El símbolo del zodiaco, el círculo cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente. Lass era una enfermera en el hotel y casino Sahara Tahoe. Trabajó hasta las 2 de la tarde el 26 de septiembre, habiendo tratado a su último paciente a la 1:40 de la mañana, y no se le vio abandonar la oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina, inexplicablemente sucios de tierra. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido, quien afirmó falsamente que Lass había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales inicialmente trataron la desaparición de Lass como un simple caso de investigación de persona desaparecida, sospechando simplemente que se había marchado. Lass nunca fue hallada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Cleartappan Lodge, en Northern California, en terrenos de Sierra Club, pero al excavarla solo se encontró un par de anteojos para sol. En una historia aparecida en el Vallejo Times Herald el 13 de noviembre de 1972, el sheriff y detective Bill Baker teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Bárbara habría sido obra del Zodiaco. El 4 de junio de 1963
5 años y medio antes del primer asesinato conocido efectuado por el Zodiaco en Lake Herman Roads, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California. Habiéndose ausentado de su escuela ese día debido a una tradición entre estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day, la policía creyó que el agresor intentó atar a las víctimas, pero cuando lograron librarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho, con un arma calibre 22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edwards son obra del Zodiaco, a partir de las similitudes entre este caso y el ataque del asesino efectuado en Lago Berryessa. Después de la postal de Los Pinos, el Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años, tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando el film El Exorcista como la mejor comedia sátira que había visto. La carta incluía un verso de Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido resuelto por los investigadores. El Zodiaco concluye la carta con un nuevo marcador: Mi igual a 37, Police Division igual a 0. El Chronicle recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el ejército simbionés de liberación deletreadas en nórdico antiguo significaban mata. Sin embargo, el manuscrito no fue autentificado como del Zodiaco. Otra carta recibida en el Chronicle sellada el 8 de mayo de 1974 presentaba una queja de que el film Badlands era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicidad de la película, firmando solamente un ciudadano. La letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodiaco. El Chronicle recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974 quejándose de uno de sus columnistas, Marco Spinelli. La carta fue firmada por el Fantasma Rojo con rabia. La autoría de Zodiaco es aún debatida. Otros 4 años pasaron sin comunicación supuesta o verificada del Zodiaco. Una misiva del 24 de abril de 1978 fue inicialmente dada por auténtica, pero declarada una farsa por 3 expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Tochi, el detective del Departamento de Homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor de Armistead Maupin la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1973 y cree que es Tochi, mientras que admitió el haber escrito la carta como fanático a Maupin. Tochi negó haber escrito la carta del Zodiaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. El 3 de marzo del 2003 se reportó que una tarjeta postal navideña enviada al Chronicle sellada en 1990 en Eureka, California, fue descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David King. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal, estaba la copia fotostática de 2 llaves del Servicio Postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella del Zodiaco, pero fue declarada no auténtica por el analista forense Lyon Cunningham. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección del remitente o firma. El círculo cruzado no está. La postal en sí no tiene más marcas. El Chronicle envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para análisis posteriores. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los investigadores de homicidios Michaels N. Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodiaco obtenido de sus cartas para su análisis y el cual arrojó un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso,
a Arthur Lee Allen y después a Robert E. Hunter Jr., un prominente hombre de negocios que vivía cerca de la escena del crimen de Paul Stine. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero debido a la presión fue reabierto durante un tiempo antes, en marzo del 2007, y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba. El caso permanece abierto en otras jurisdicciones. En 2012 se publicó el libro The Zodiac Killer Cover-Up, The Silence Badge. En español, El asesino del zodiaco, la verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lyndon E. Lafferty, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro, o sea que hoy tendría unos 100 años. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodiaco durante muchos años, solamente uno, Arthur Lee Allen, nacido el 18 de noviembre de 1933 y que murió el 26 de agosto de 1922, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció a sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en Lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. Y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que lo había impresionado. Esto interesó a la policía, como la cifra de 408 caracteres que aparece en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar. No solo una, sino 3 garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992. 2 días después de su muerte, Allen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodiaco y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes y explosivos hallados en su hogar siguiendo la investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Allen no correspondía con la del Zodiaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza ninguna. No había prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodiaco. Nunca fue encontrada, jamás, una prueba de ADN. El obtenido en las cartas no proporcionó dato. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Desde 1981, los crímenes del Zodiaco fueron etiquetados como asesinatos rituales por Gareth Penn, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato. En su libro, acusa a Michael O'Hare, profesor de la Universidad de Berkeley, de ser el Zodiaco. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Terrance, era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox, que en agosto de 1975 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de California por no pagarle a sus clientes, dijo que a principios de la década de 1970 un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodiaco. El sujeto, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox,
debido a un acuerdo de confidencialidad, describió sus crímenes de manera breve pero suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar su ola de asesinatos en serie oportunista, pero nunca regresó a ver a Tarbox. Este último obtuvo un anuncio de página completa del Vallejo Times Herald en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Lee Allen como el asesino. Su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos era esa. Robert Graysmith, autor de varios libros del Zodiaco, dijo que la historia de Tarbox era completamente plausible. En 2009, un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel se apuntó hacia el editor Richard Gaikowski. Al momento de los asesinatos, Gaikowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado, y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodiaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodiaco. El detective retirado Steve Hodel argumenta en su libro The Black Dahlia Avenger, El Vengador de Dahlia Negra, que su padre, George Hodel, era el asesino de la Dahlia Negra. El libro condujo a la liberación de archivos que habían sido restringidos previamente, así como registros de telegramas por la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que demostraba que él era el principal sospechoso del asesinato de Elizabeth Shaw. El fiscal del distrito, Steve Kaye, escribió posteriormente una carta publicada en una edición revisada en la que se establece que, de continuar vivo, George Hodel sería procesado por los crímenes. En un libro de seguimiento, Hodel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodiaco. Basado en un boceto policial, las semejanzas en el estilo de las cartas entre el Zodiaco y las cartas del Vengador de la Dahlia Negra y el examen de documentos cuestionados. El 19 de febrero del 2011, el programa de televisión America's Most Wanted presentó una historia sobre el asesino del Zodiaco. En 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del Zodiaco, Darlene Ferrin, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado basado en descripciones de testigos del asesino del Zodiaco. La policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 o 1967. El policía retirado de la Patrulla de Caminos de California, Lyndon Lafferty, comentó que el asesino del Zodiaco era un hombre de 91 años asentado en Condado de Solano, California, a quien llamó con el seudónimo de George Russell Tucker. Utilizando a un grupo de agentes retirados llamado Madame Semen, Lafferty descubrió a Tucker y un encubrimiento gracias al cual no fue perseguido. Tucker murió en febrero del 2012 y no fue señalado porque la policía no lo consideraba como sospechoso. En febrero del 2014 se reportó que un hombre llamado Louis Joseph Maris le confesó a un amigo en 2011 que él era el asesino del Zodiaco. Después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis, le pidió a su amigo Randy Kinney ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kinney tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodiaco. Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday, Betty Lou Jensen. Myers trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Myers también tuvo acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en el lago Berryessa. Además, durante el periodo de 1971 y 73, cuando no hubo cartas del Zodiaco, Myers estuvo destinado al extranjero con el ejército. Kinney dijo que Myers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble
como para ser investigada. Es posible que el Zodíaco ya esté muerto, pero eso no significa que la policía vaya a dejar de buscarlo o que el mundo deje de querer respuestas. Después de todo, el crimen real es nuestra obsesión, terapia y fantasía. 51 años después de la desaparición del Zodíaco, después de un último crimen en el que atacó al taxista, el acertijo final del asesino acaba de ser descifrado por un equipo de expertos en códigos de Australia, Estados Unidos y Bélgica, liderado por el criptógrafo David Horacek, junto con el matemático Sam Blake y el desarrollador de software Jan van Eyck, que descubrió el perturbador mensaje en el que el misterioso hombre aseguraba que no le tenía miedo a ser ejecutado. El acertijo lleva el nombre de 340 Cipher y es una sopa de letras con símbolos y números que eran utilizados por el Zodíaco. Desafortunadamente, este tampoco revela el nombre. ¿Será que el Zodíaco en verdad lo escondió en una de sus cartas, o decir que lo había hecho era otro truco para jugar con el público y las autoridades? Espero que estén divirtiéndose mucho tratando de atraparme, escribió el asesino en el extraño mensaje codificado enviado al periódico en 1969. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso. Antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. Zodíaco pensaba que sus víctimas trabajarían para él en el paraíso. Los expertos creen que haber revelado este acertijo podría ayudar a descifrar otros más de los que el asesino envió durante el periodo en el que atacó a parejas jóvenes. Un portavoz de la oficina del FBI en San Francisco confirmó que el mensaje había sido descifrado, diciendo que los investigadores estaban al tanto de que un cifrado atribuido al asesino del Zodíaco fue resuelto recientemente por ciudadanos privados. Si el asesino está vivo, es probable que sea muy anciano, pero el FBI dice que no va a parar hasta encontrarlo. El caso de Zodiac Killer sigue siendo una investigación en curso, dijo el portavoz de la agencia. Seguimos buscando justicia para las víctimas de estos crímenes brutales. Hasta aquí llegamos al final de la primera entrega de la tercera temporada de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Espero que les haya gustado y que nos podamos encontrar la próxima semana con la segunda entrega de la tercera temporada. Estoy muy contenta y muy agradecida por la respuesta que tuvimos en la primera y la segunda temporada. Así que los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que si todavía no se suscriben al canal, por favor háganlo, denle click a la campanita, dejen sus comentarios, sean buenos, sean malos, no importa, déjenlos, que es importante para mí leerlos, recibirlos, y por supuesto los espero la próxima semana. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Hasta la próxima.